Bueno, continuando con el plan de cualificación docente, en el marco de lo que es el sistema de aseguramiento interno de la calidad de la Universidad del Valle, vamos a presentar lo relacionado con todo lo que es el sistema de regionalización. Recordemos que el decreto 1330 nos habla sobre las condiciones de calidad, y esas condiciones de calidad, hemos hablado que hay unas condiciones de calidad institucionales y unas condiciones de calidad de programa. Entonces vamos ahorita a hablar sobre lo que tiene que ver sobre las condiciones de calidad institucional. Para esta presentación me acompaña Marlene Ordóñez, es profesional de la DACA, quien es la persona designada para hacer el acompañamiento a todos los procesos de las condiciones de calidad, especialmente institucionales, del sistema de regionalización. Vamos a revisar algunos aspectos generales, porque en este momento las sedes regionales y el Nodo Sevilla cuentan con las condiciones institucionales. Es decir, después de hacer todo su proceso, el Ministerio de Educación Nacional les dio la aprobación de sus condiciones institucionales. Pero esas condiciones institucionales tienen una vigencia, que las vamos a conversar ahorita, y esa vigencia tiene que ver con 7 años. Esa vigencia, por supuesto, nosotros tenemos que dar cuenta, así como hemos hablado de que en los programas yo tengo que hacer seguimiento, pues en las condiciones institucionales también tengo que hacer seguimiento. Para eso vamos a revisar una serie de asuntos que son muy importantes. Lo primero es la ley 1188, que es la que regula el registro calificado de los programas de educación superior y le otorga al ministerio la potestad para dar esas condiciones institucionales previa verificación de esa calidad, de que cumple con eso exigido, tanto para las instituciones como para el programa. Tenemos en cuenta el decreto 1330, que es el que se modifica en el decreto 1075, único reglamentario en educación, pero aquí vamos a tener en cuenta la resolución 15224 del 2020 del Ministerio, que es la que establece las condiciones, los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad institucional. Y también vamos a tener en cuenta las notas orientadoras de las condiciones institucionales. Para esto, entonces, revisamos este marco legal, ¿cierto? Que son esas condiciones de calidad institucional que están definidas en ese decreto 1330. Como ya todas nuestras sedes, o casi todas, tienen sus condiciones institucionales favorables, pues tienen que hacer seguimiento a eso que ha quedado, que no está tan bien y que nos recomiendan hacer seguimiento de manera permanente, ¿cierto? Que es lo que se va a presentar en este momento. Recordemos que ese registro para obtener un registro calificado de un programa, el decreto 1330 nos dice que hay 2 etapas muy importantes. La primera es la etapa de preradicación. Nuestras sedes ya hicieron su proceso de preradicación, que corresponde a revisar cómo está la sede, se hizo sobre los últimos 5 años, y hacer un proceso de autoevaluación sobre lo que ha pasado en estos últimos 5 años. Ya tienen su vigencia de 7 años. Ahora van a hacer lo mismo que los programas académicos. 24 meses, 3 años antes del vencimiento del registro. Algunas lo obtuvieron en 2021, otras en 2022. Entonces se cuentan 3 años antes del vencimiento de ese preregistro y se hace un proceso de autoevaluación. Pero ¿qué pasa en estos años previos? Pues se le hace seguimiento al cumplimiento de ese plan de mejoramiento, que ahora Marlene nos va a contar cómo se va a hacer ese proceso de ese seguimiento y el acompañamiento que de la DACA vamos a tener con todas nuestras sedes. Ya porque nuestras sedes y nuestros nodos pueden tener la etapa de radicado, es decir, pueden solicitar procesos de los programas académicos de esos programas, porque ya tienen su condición de radicado durante 7 años de vigencia. No podemos dejar esas condiciones institucionales quietas. Tenemos que hacerle seguimiento semestre a semestre, cómo he cumplido, qué hay, cómo lo incluyo en ese direccionamiento estratégico de ese sistema de regionalización, que es lo que nos va a contar ahora Marlene en cada uno de estos procesos. Marlene. Gracias, profesora Claudia María. Siguiente, por favor.
Bien. Entonces, nos hacía alusión la profesora Claudia María a ese marco normativo con la resolución 15.224 que reglamenta el decreto 1330. Y digamos que allí queremos nosotros resaltar un aspecto que es supremamente importante porque nos dice que nosotros debemos demostrar integralmente el cumplimiento de todas estas 6 condiciones de calidad que aparecen aquí, que más adelante vamos a referirnos a ellas. Sigamos, por favor. Bien, entonces, digamos, como en todos los procesos que hemos venido viendo hasta ahora, este es un camino y es un camino que no termina. Siempre nosotros estamos caminando en función de presentar esos requerimientos, de hacer esos procesos de autoevaluación y volver a iniciar el proceso. Entonces, el camino de esa consecución del concepto favorable de las condiciones institucionales comienzan con ese informe de autoevaluación. Con ese informe que nosotros tenemos, donde hemos revisado cómo estamos, cómo está cada una de las condiciones, cuál es nuestra capacidad para responder a cada una de ellas, comienza ese proceso de solicitud del registro ante el ministerio. Nosotros presentamos el informe de condiciones institucionales y la idea es presentarlo mínimo 18 meses antes del vencimiento de ese concepto que tenemos actualmente aprobado. Posterior a ello, cuando una vez que nosotros radicamos esa información en el SACES, que lo hace el representante legal, desde el ministerio hacen la verificación de la solicitud. Una vez que se radica, tienen 5 días ellos, verifican que la información esté completa. Si ellos consideran que la información no está completa, nos van a hacer una solicitud de completitud. Para ello, como instituciones, como sedes y nodos, tenemos 30 días calendario para dar respuesta. Sigamos. A partir de ello, entonces, cuando ya el ministerio, desde el MEN, se considera que se tiene la información necesaria, hacen la programación de la visita de pares, nos asignan los pares y se hace la programación de esa visita. Entre en transcurso en que se hace la solicitud de completitud y llega la visita de pares, pueden transcurrir 30 días calendarios. Cuando los pares nos hacen la visita, ellos emiten un informe de condiciones, es un informe de apreciación de esas condiciones que ellos encontraron y lo hacen en los 5 días posteriores a la fecha de la visita. Frente a ese informe que ellos nos presentan, la sede o el nodo puede presentar o presenta una carta de apreciaciones en el cual se da cuenta de esos elementos que posiblemente nos estuvieron faltando, se tienen que subsanar algunas cosas o los compromisos que se establece para atender esas observaciones que los pares nos están dando. Con toda esa información completa pasan 45 días, la sala CONACYES emite un concepto y ese concepto que la sala CONACYES emite ya surte el proceso de hacer todo el análisis de toda la información que nos entregan. Cuando ellos nos devuelven ese concepto, puede que encontremos observaciones y nosotros vamos a tener 15 días para atender esas observaciones que ellos nos están remitiendo. Cuando remitimos nosotros esa carta que ellos de respuesta a esas observaciones de pares, entonces proceden ya todo, se surte todo el proceso de respuesta de la sala CONACYES, de emitir el concepto, se lo presentan al MEN para que desde allá nos emitan ese concepto de condiciones favorables de las condiciones institucionales, tanto para las sedes como para los nodos. Como nos decía la profesora Claudia María, esas condiciones tienen una vigencia de 7 años. Y lo hemos dicho insistentemente, ¿no? Allí no termina el proceso, allí es donde el proceso comienza nuevamente, porque nosotros tenemos que volver, no esperar hasta que hayan transcurrido 7 años, sino durante estos 7 años, a dar cuenta de qué ha pasado. Y eso nosotros lo hacemos, lo comentaban las compañeras Jennifer y Tatiana, con respecto a los planes de mejoramiento y al seguimiento de sus planes de mejoramiento, porque efectivamente ahí es donde nosotros estamos consignando eso que nosotros nos comprometemos a hacer para garantizar que las condiciones se mantengan, se fortalezcan y efectivamente pues cumplir con ese compromiso que nosotros hemos adquirido con la comunidad. Entonces les decimos, es un camino de nunca acabar. Y más ahora, cuando nosotros nos están pidiendo esas evidencias de los 7 años que han pasado, pero también con las proyecciones a los 7 años venideros. Siguiente. Gracias. ¿Qué es lo que debe presentar entonces la institución en este transcurso del tiempo? Bueno, ¿cuáles son esas decisiones relevantes que se han tomado? ¿Cuáles son todas esas acciones que se han implementado durante ese transcurso de los 7 años en el cual otorgaron ese concepto favorable? ¿Cuáles son los ajustes o modificaciones que
se han requerido hacer a ese informe primero que nosotros presentamos, que obviamente pues 7 años ha tenido ya muchísima evolución. Cómo se han realizado las actualizaciones de sus planes de mejoramiento, los proyectos que han surgido, cómo los programas se han ido actualizando, la disponibilidad de los recursos, tanto humanos, físicos, tecnológicos, no solamente de lo que, insisto en eso, de los 7 años pasados, sino de lo que se proyecta para los 7 años venideros. Por eso nosotros hablamos mucho de las proyecciones, que en algún momento nos estuvieron ahí dando vueltas de cómo vamos a atender esas proyecciones, y para eso pues en algunas de ellas contamos con ese apoyo de la OCDE en todo lo que tiene que ver con recursos, con la parte financiera, infraestructura y demás. Y finalmente, cuáles son todas las evidencias y los indicadores que nosotros hemos ido implementando en las sedes y regiones para hacer la evaluación y seguimiento a esas cosas que nosotros estamos reportando como que tenemos y contamos. Todo esto se realiza en el marco de ese sistema de aseguramiento de la calidad, que es el que congrega por lo menos esos 5 componentes que dan cuenta de que efectivamente como institución educativa, como sedes y como nodos, estamos avanzando en esos procesos. Siguiente, profe. Bien. El decreto 1330 y la resolución 15224 enfatiza en algo, y es en la necesidad de contar con las evidencias. Aquí ya nosotros no solamente tenemos que dar cuenta de que tenemos esas condiciones cuando presentamos ese documento por primera vez. Por ejemplo, en los nodos que aún no estaban en funcionamiento decíamos lo que vamos a tener, ¿cierto? Y lo presentamos en esos términos. Ya cuando vamos a la renovación debemos dar cuenta de evidenciar que eso efectivamente se tuvo unos resultados, lo pudimos implementar y demás, y por eso insistimos en ese tema de las evidencias. Dale, profe. Bueno, porque a partir de ello, de lo que ha sucedido en este tiempo, pues espera que una institución se transforme. Y esa transformación... Vale, gracias. Ahí la como el otro. Vale. Gracias. Que esas transformaciones se den en el orden de lo institucional, es decir, que la institución como tal haya avanzado, pero también tiene que ver con la manera en que las personas que hacemos parte de esa comunidad educativa, los estudiantes, el personal administrativo, el directivo, nos transformemos en ese proceso, porque ese es el aporte real que nosotros le vamos a entregar a nuestras comunidades. Ese es el compromiso que asumimos como institución educativa. Siguiente, profe. Y es lo que efectivamente está dando cuenta de que nosotros estamos impregnados de esa cultura de la calidad, que no es una cultura que se improvisa de la noche a la mañana, sino que es una cultura que está presente en cada una de las actuaciones de quienes hacemos parte de la comunidad educativa. Siguiente, profe. Bueno, aquí quisimos retomar estos 2 textos que ilustran muy bien eso que nosotros tenemos como esperanza de la educación, ¿cierto? De la educación como esa posibilidad transformadora. Y ese impacto que la educación tiene, efectivamente, pues se asocia a que nosotros podamos identificar cuáles son esos logros que hemos tenido, el efecto que eso, cómo ha impactado el efecto, las transformaciones que ha tenido lugar, los cambios esperados, los que esperábamos, pero también los que se obtuvieron en este proceso, y todo eso derivado de la manera en que nosotros hemos ido implementando las acciones, los planes, los proyectos en el desarrollo de la actividad académica. Y allí que para nosotros conseguir eso, pues las instituciones tenemos necesariamente que indagar acerca de cómo estamos, o sea, reflexionar en torno a nuestro quehacer pedagógico, cuáles son esos cambios, tanto positivos como los que no, porque efectivamente esas cosas en las que nosotros estamos fallando se convierten en oportunidades de mejora. No es diciendo, aquí no están presentes, por el contrario, cuando nosotros logramos visibilizarlas, es cuando podemos avanzar en ese camino de la transformación, ¿cierto? Vale. De ahí que nos dice la norma, el decreto 1330, la institución debe evidenciar ante el Ministerio de Educación Nacional el mejoramiento de esas condiciones institucionales frente a lo que se evaluó en el proceso anterior. Esta norma nos está hablando mucho de contrastar y de comparar qué hicimos, cómo estamos y qué vamos a hacer con respecto a eso. Siguiente, profe. Bueno, ¿cómo entendemos esas evidencias? Pues efectivamente son ese respaldo para dar cuenta de cómo valoramos y cómo estamos hablando todos esos procesos que nosotros estamos trabajando en la institución y que son los que nos han llevado a obtener ese concepto favorable de las condiciones institucionales. Y eso tanto para todos los procesos que queramos llevar a cabo, sean de modificación, sea de renovación de registro calificado, ya nos han dicho, ¿no? Tanto para las sedes como para los nodos, cuando nosotros
queremos obtener un registro calificado o renovarlo, necesariamente nos van a hacer una verificación de las condiciones institucionales. Por tanto, la evidencia es esa prueba determinante que nos dice efectivamente, aquí está la muestra de que algo sucedió, de que nosotros realmente lo hicimos. Entonces tenemos que probar, no solamente que lo tenemos, pues, sino que es claro para todos. Es decir, que como lo decimos nosotros cotidianamente, las evidencias lo demuestran. Dale, profe. Bueno, en este proceso, digamos, vamos nosotros a encontrar dos elementos. Uno es el proceso de autoevaluación. En ese proceso de autoevaluación, nosotros reflexionamos en torno a esas 6 condiciones institucionales de calidad, elaboramos nuestro informe y recopilamos las evidencias que son necesarias y que muestran los avances. Esta evaluación nos está, por un lado, mostrando un diagnóstico de cómo es nuestra realidad institucional, ¿cierto? En nuestras sedes y nodos. Pero por otro lado, también, el hacer esa reflexión nos lleva a iniciar ese proceso para nosotros poder darnos cuenta de cuáles son esas acciones que debemos implementar, que debemos considerar en términos de la mejora y que se deben expresar en unos objetivos, en unas metas, de lo que queremos alcanzar y de lo que nosotros proyectamos hacer para mejorar, y que quedan consignadas, como lo decían las compañeras en la presentación anterior, en los planes de mejoramiento. De ahí que esos planes de mejoramiento den cuenta de todas las acciones de mejora evidenciadas durante el periodo de vigencia de ese registro calificado, y ese plan tiene que estarse actualizando a partir de los ejercicios de autoevaluación, pero también incluyendo esas proyecciones que nosotros tenemos a 7 años. De ahí que este sea un proceso que se enmarca en ese ciclo de mejora continua, donde nosotros permanentemente estamos haciendo, ¿cierto? Llevando a cabo eso que nos comprometimos a hacer, verificando que funcione, haciendo los ajustes que se requiere y nuevamente pues alimentar ese ciclo de mejora continua. Siguiente, profe. Bueno, entonces para el Ministerio de Educación esa autoevaluación es entendida como ese proceso de reflexión interna. Digamos que esto no es para que lo hagamos por cumplir con un marco normativo, sino porque efectivamente nosotros nos pongamos en sintonía con eso que ha sido el compromiso, con esas labores misionales que la universidad tiene y con esa expectativa que también la comunidad guarda con lo que la Universidad del Valle como institución de educación superior, con el recorrido que tiene, va a dar cuenta a esos estudiantes que llegan con esa esperanza de que a partir de eso que le aportamos como institución y como proceso formativo, pues van a recibir para mejoramiento de sus condiciones de vida y de sus comunidades. Entonces, ese ejercicio de autoevaluación nos permite identificar todo lo que hemos avanzado, los retos, los aspectos por mejorar en todos los aspectos de la vida institucional, ¿no? Académicos, administrativos, logísticos y de proyección. Y el segundo elemento que veíamos allí que era importante era el seguimiento de esos planes de mejoramiento. Entonces no voy a detenerme mucho en eso, ya las compañeras dieron cuenta de ello, pero sí insistir aquí en algo. Y es que en esos planes nos piden una descripción tanto cuantitativa como cualitativa de lo que ha pasado, insisto en ello, en estos 7 años de vigencia del registro calificado, pero también de lo que va a pasar en los 7 años, posteriores. Siguiente, profe. Entonces, aquí nosotros debemos dar cuenta de todo lo que nosotros nos hemos comprometido, tanto en los proyectos, en las actividades que nos han permitido consolidar esas fortalezas, lo que estamos adelantando en el corto, mediano y largo plazo para identificando ese desarrollo de oportunidades. Aquí es muy importante esa articulación que nosotros vamos a tener con los planes de desarrollo estratégico, es decir, con toda la vida institucional, porque si bien es cierto, funcionamos en un sistema de regionalización con nuestras sedes y los nodos, nosotros hacemos parte de todo ese conglomerado que significa ser Universidad del Valle, institución educativa con una acreditación de alta calidad. Listo, siguiente, profe. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son esos aspectos entonces que debemos nosotros estar evaluando? Siguiente, profe. Entonces, son las 6 condiciones de calidad institucional. La primera tiene que ver con los mecanismos de selección de estudiantes y profesores. El segundo tiene que ver con la estructura académica y administrativa. Aquí se incluye todo ese componente pedagógico, resultados de aprendizaje, todas esas políticas que la institución educativa tiene para brindar las mejores condiciones a sus estudiantes. La cultura de la autoevaluación, y en esta cultura de la autoevaluación se enmarca todo el sistema
de aseguramiento de la calidad y los procesos de autoevaluación con los modelos que ya Laura nos presentó que viene adelantando la institución. La condición de egresados, porque finalmente los egresados son los que dan cuenta de la efectividad de ese proceso formativo, ¿no? Y la idea es que esos egresados hagan parte de la vida institucional, no salieron de la institución educativa y no volvemos a saber de ellos nada. Los egresados, digamos, son parte importantísima de estos procesos porque son quienes, a partir de esos vínculos que ellos ya tienen con esa vida laboral o con ese desarrollo profesional, pues pueden retroalimentar a la institución educativa, a los planes, a los programas que nosotros tenemos con respecto a qué es lo que ellos perciben y cómo podemos aportar a mejorar los procesos que estamos llevando a cabo. Finalmente, bueno, en el modelo de bienestar, que es la condición 5, en la cual damos cuenta de todas esas condiciones que la institución educativa ofrece que la universidad, tanto a estudiantes como a todo el talento humano que hace parte de la comunidad universitaria, para esas mejores condiciones en las cuales nosotros vivimos esa cotidianidad universitaria. Y finalmente la condición 6ª, que nos habla de la suficiencia de los recursos para garantizar ese cumplimiento de las metas. Siguiente, profe. Bueno, entonces aquí hay unos elementos que necesitamos considerar y vuelvo yo a ser cansona, insistente con este tema, porque cuando vienen esos procesos de renovación es cuando nos damos cuenta, ay, si lo hubiéramos hecho, ¿cómo vamos nosotros ahora sí a devolver la historia de 7 años para recuperar esas evidencias y esos registros de los cuales nos están dando cuenta? Entonces la idea es que lo vayamos caminando, entonces que nosotros podamos hacer no solamente demostrar que es esa primera fase cuando presentamos las condiciones por primera vez, de que existen, ¿no? De que tenemos políticas, de que tenemos unos programas, que nos pensamos en eso, sino también eso que tenemos allí nosotros declarado, cómo se implementó, las evidencias de esa implementación, y no solamente las evidencias, sino los resultados de esa implementación, eso qué efecto tuvo, para lo cual tenemos nosotros que diseñar esas estrategias de cómo nosotros vamos a evaluar y valorar esos impactos de esas actividades que nosotros fuimos implementando, cómo le hacemos seguimiento a esas actividades y cómo nos proyectamos a partir de lo que identificamos que debemos nosotros fortalecer o mantener o potenciar o visibilizar en ese tiempo, siguiente, profe, de 7 años. Esa es la ventana que nos otorga el ministerio, 7 años hacia atrás y 7 años hacia adelante. Bien, profe, siguiente. Bueno, nosotros desde la DACA nos hemos pensado y hemos venido haciendo este ejercicio de organizar esa información en lo que hemos denominado la matriz de articulación y seguimiento a las condiciones institucionales de las sedes y los nodos. Esto derivado, digamos, de los procesos que ya han surtido ustedes como sedes y como los nodos. Después de la visita, les entregaron los informes, hemos recopilado toda esa información. Digamos, esto ha sido casi que una recopilación documental que tenemos pues en este segundo momento. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos lo que la norma nos está pidiendo, que está en estos 3 primeros bloques de requerimientos normativos, cuáles son las condiciones de calidad, esas 6 condiciones, cuáles son esos 13 criterios que están vinculados a las condiciones, cada condición tiene a su vez unos criterios, cuáles son esos 137 indicadores o evidencias que la resolución 15.224 nos está pidiendo, y luego ya vamos a hacer con todo eso esa articulación estratégica, es decir, eso que nos pide la norma, cómo desde lo institucional nosotros podemos ir dando cuenta a eso que nos está pidiendo. Entonces, para eso nos apoyamos en esos 5 ejes que están contemplados en el plan de desarrollo estratégico. Son 23 estrategias, 133 proyectos, pues obviamente no vamos a dar cuenta de todos, pero sí aquellos que están relacionados directamente con eso que nosotros hemos proyectado en esos planes de mejoramiento. Entonces, como allí vamos nosotros haciendo la articulación, entonces involucramos lo institucional que está contemplado en el plan de desarrollo, pero también las instancias que involucra. Entonces, cuando nosotros estamos solicitando los registros calificados para un programa, pues eso es competencia de la facultad, de la escuela, del programa, pero aquí ese marco se amplía, ¿no? Porque tenemos lo que es institucional, tenemos el sistema de regionalización con todos los planes, proyectos, programas y las apuestas que desde allá se tienen para lo que son las sedes y los nodos. Vienen las particularidades y lo que compete dar respuesta a la sede, al nodo específicamente, a la facultad y al programa. Porque tengamos en cuenta que un programa
se ofrece, pero el programa se ofrece en un lugar de desarrollo y no queda aislado, él sigue siendo parte de la vida académica de la facultad en la cual emerge. Entonces, por eso nosotros allí vamos identificando cuál es la instancia que debe dar respuesta a cada uno de los requerimientos que la norma nos pide. Y a partir de eso, entonces, comenzamos a hacer ese análisis de cuál es el estado de la sede o del nodo. Aquí pusimos este ejemplo de Cartago, pero de ahí para adelante en esa matriz van las 9 sedes y van los 3, casi 4 nodos que tenemos en este momento, donde retomamos ese informe de verificación. A partir de eso, entonces, nosotros estamos, pues, buscando implementar este instrumento que nos da la puntuación de las evidencias, hasta donde nosotros estamos efectivamente dando cuenta de que tenemos cada uno de los aspectos que nos están solicitando, porque eso nos aproxima, ¿no? A decir, bueno, en esta condición, ¿cómo estamos y qué nos hace falta? Y que eso nosotros lo podamos priorizar como acciones en esa tercera columna de ese bloque, que son las acciones contempladas en el plan de mejoramiento. Insistimos en que ese seguimiento a los planes es fundamental para dar cuenta efectivamente de la evolución que hemos tenido. Y eso vinculado a los recursos para la ejecución, y esos recursos pues provienen de diferentes fuentes, ya de los programas y recursos que tiene desde la DACA, los que tiene la OBDI, la Oficina de Planeación, los propios del programa, los que surgen como parte de sus proyectos de regalías y demás. Bueno, eso es ese análisis que nosotros vamos e iremos haciendo conjuntamente con ustedes para poderles brindar ese apoyo que requieran y que como sedes y nodos efectivamente podamos avanzar en función de cumplir esos requerimientos de calidad que sin duda, y lo hemos evidenciado en las reuniones que hemos tenido ya con algunos de ustedes, pues es ese compromiso y que se siente en los equipos que se han conformado en las sedes y los nodos. Bueno, para la información que requeramos al respecto, pues está el correo de la DACA, está mi correo también a disposición. Estamos todo este equipo de trabajo que ha venido acompañando estos procesos para acompañarles en lo que ustedes requieran. Muchas gracias.